que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón, Una mirada de nuestra América, el programa número 142, a la pipeta. Y como ustedes saben, esta es una coproducción entre la radio de la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, que es la FM 90.7, y donde estamos aquí en el maravilloso estudio de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la AM530 Somos Radio. Nos pueden escuchar por la AM530 o por la FM 90.7 o nos pueden ver por YouTube. El canal de YouTube Somos Radio AM530. Así lo buscan y bueno, nos van a ver además de escucharnos. Y bueno, como saben, este programa lo hacemos, por supuesto, al maestro Atilio, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, que hoy sigue sin venir porque anda con una tarea política muy importante. Le mandamos un beso muy grande. Ya lo esperaremos el sábado que viene para que nos cuente sus andanzas por Chile y demás. Y también Federico Montero, que en un ratito más va a estar conectado, y Paula Klachko, quien les habla. ¿Cómo estás, Telma, querida? Muy bien, acá con un nuevo programa, en una semana con muchas novedades. Parece que va a haber un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin el día 15 de agosto en Alaska, nada menos. Me parece súper simbólico que hayan elegido ese lugar. Vendido por Rusia, ¿no? A Estados Unidos. Vendido por Rusia a Estados Unidos en 1867. Pero además, yo pensaba, más lejos de Europa no se consigue. Claro, del otro lado. Del otro lado. Y otra cosa que me impacta es que Alaska da al Pacífico. Ajá. Y no da al Atlántico. Entonces también me parece que es toda una señal que en lugar de estar cerca de Ucrania o cerca de Europa, está cerca de China. Digamos, claro. Cerca relativamente, pero hay como una dirección. Si se mira el mapa, hay como una dirección. Como que se cambia el eje de la geopolítica del Atlántico al Pacífico, me parece que hay algo de eso. Es un lugar, bueno, que como vos dijiste, perteneció a ambos
perteneció a la Rusia zarista y después lo compró Estados Unidos por 7 millones. Sí, nada. una ganga. Menos Pero, que a México le pagaron. Y después también tiene que ver con el Ártico, ¿no? Con esto porque parece que van a hablar, bueno, después lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, pero claro, pareciera que van a hablar también de algún tipo de relación comercial o acuerdo comercial o alguna cosa entre esos dos países. Uh-huh. Así que bueno, es todo un tema. Sí, tenemos una entrevista especial justamente más tarde sobre esto. Exacto, bueno, eso entre otras cosas que han pasado en la semana que ya vamos a ir abordando en el programa, ¿no? Así es, y saludamos también a Atilio Borón. ¿Cómo estás, Atilio? Bueno, a ver, creo que está muteado. A ver, Atilio, ahora sí te podemos... Hola, ahora sí. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? Bien, acá andamos un poco... Te escuchamos medio bajito, a ver si te puedes acercar más al micrófono o algo. ¿Muy bajo? Está bajito, sí. ¿Se escucha bien ahora? Más o menos. Ahora danos tu saludo y por ahí tratamos de arreglar acá con nuestra querida operadora Cristina Galeano, que ya aprovechamos para saludar y agradecer. Pero bueno, ¿cómo estás, Atilio? Bien, ahí le digo, ando con un resfrío más o menos fuerte y tengo que cuidarme porque, bueno, el lunes me hacen esta operación de cataratas, entonces tengo que llegar en buenas condiciones, por lo menos para eso, así que por eso preferí quedarme un poquito. Pero bueno, voy a estar todo el programa así virtualmente. Perfecto. ¿No? Perfecto, si no te dejamos ahora? Un poquito más o menos. Tenés que ver ahora, que aprovechar para ver si podés mejorar el tema del micrófono. Sí. Y bueno, ya que estamos, saludamos nuevamente a Cristina Galeano, que está en la operación técnica del programa, a nuestro queridísimo productor general de la producción ejecutiva y operación de streaming, Leandro Deza, en la producción artística, Lalo Recanatini, y también de la Universidad Nacional de Avellaneda, a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amaui, y mandamos un gran abrazo y agradecimiento a toda la red de emisoras de Argentina y de América Latina que retransmiten nuestro programa, y también a nuestros queridos auspiciantes de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde, que más tarde les vamos a estar contando mejor, pero bueno, es una hermosa cooperativa de trabajo de alimentos agroecológicos que tiene su sede ahí hermosa en Río Limay 1233 en Barracas, pero que sobre todo métanse a la página de internet de Iriarte Verde porque llevan a domicilio, tienen canastos de todo tipo agroecológicos, además de otros alimentos también de almacén y demás. Bueno, después les contamos mejor. Y bueno, pasó, como decía Telma, esta semana, como nos pasa siempre, cada vez más cargado el panorama internacional. Vamos a estar en un ratito teniendo una entrevista con nuestro querido amigo Jorge Elban por el tema de Gaza, que lamentablemente hace muchos meses que está en la palestra por este renovado genocidio terrible que cada día se hace más patético, cada día cosecha más voces en contra, pero al mismo tiempo se recrudece, y hoy mismo en Argentina, como en otros lugares del mundo, en un montón de países, en este mismo momento hay un cacerolazo global. Están nuestros amigos, nuestras amigas, compañeras marchando por el centro de la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades también del país, así que eso es muy importante. Cada vez son más la gente que está, hay artistas, hay mucha gente que se está plegando porque ya este genocidio es absolutamente insoportable, realmente. Hay algo además muy importante, y es que el gobierno de Israel aprobó la ocupación completa de Gaza. Así es. Es decir, la expulsión total de los palestinos de la tierra. Esto ha provocado, incluso en Israel, ha provocado manifestaciones muy importantes y una represión brutal para los mismos israelíes que están pidiendo que liberen a los rehenes y fin de la guerra, ¿no? Es impresionante, porque aparte realmente hasta sus amigos les dan vuelta, porque en un montón de países de Europa, también incluso Alemania, ahora se está empezando a negar a enviar armas. Los propios pueblos de esos países hay una presión. No es porque sean los gobiernos ni de Macron, ni de Merz, ni de ningún gobierno de la mayoría de los gobiernos de Europa, no. Pero hay mucha presión popular. Así es. Mucha presión, porque la verdad es que
en primer lugar, es horrendo lo que está pasando, y en segundo, someten a todo el mundo a mirar y a aceptar sí o sí semejante horror, ¿no? Un horror, así que bueno, ahora vamos a profundizar más en un ratito. Vamos a tener entrevistas también sobre Panamá, sobre la India. Enseguida le vamos a estar contando más. Pero bueno, también esta semana, una nueva semana en Argentina, para contarle a la gente que nos escucha en el mundo, una nueva semana con la principal líder popular presa y proscripta, la principal líder de la oposición política del país, Cristina Fernández de Kirchner, presa absolutamente, injustamente presa. Y así que bueno, no nos vamos a cansar de gritarlo a los cuatro vientos, porque no hay que naturalizar, por un minuto olvidar, jamás, porque pretenden acallar al pueblo argentino, pero ahí estamos, ¿no? Esta semana hubo también innumerables marchas, otra vez represión terrible sobre jubilados, periodistas, y un herido muy grave, un fotoperiodista al que le pegó el chorro del camión hidrante y realmente lo lastimó muchísimo. Es en este momento no me estoy acordando el apellido, es Rodrigo, pero ahora lo busco. Es un premio, 2 veces premio Pulitzer, es un fotoperiodista impresionante, con muchísima experiencia, y sin embargo han atacado no solo a los que piden con justicia un poco más de dinero, de medicamentos, de justicia social, sino también a quienes están también legítimamente cubriendo esos acontecimientos. Esto es muy, muy grave. Así es. Y bueno, y también la paradoja, ¿no?, de que esta semana, tal como adelantara el sábado pasado nuestro queridísimo Atilio, que el 6 se cumplía un nuevo aniversario de las únicas bombas nucleares atómicas que se tiraron en la historia de la humanidad, espero que sean las últimas, sobre población civil, además, en Hiroshima. Y hoy, justamente el 9 de agosto, se cumple el aniversario de la otra bomba que tiraron 3 días después sobre Nagasaki, ¿no? Exactamente. Asesinando en el instante a cientos de miles de personas, más todas las consecuencias patéticas de la radiación y demás que quedaron luego. Y la paradoja de que mientras se conmemora ese hecho terrorista, el mayor, el más grande de la humanidad, al mismo tiempo, bueno, esto, ¿no? Ese mismo señor, esta semana Trump, me refiero, le ordenaba a las fuerzas militares, por ahí Atilio también quiere comentar algo de eso porque grabó un videíto muy muy explicativo. A ver, Atilio, ¿querés comentar vos la orden de intervenir con las fuerzas militares? Sí. Ahí está. ¿No es cierto? Esta es la camiseta insignia de este día, ¿verdad? Que fue elegido, ¿verdad? Porque esta bomba se arrojó una vez que se supo, además, exactamente los efectos devastadores que tuvo la bomba en Hiroshima, ¿no es cierto? Hay un dato que a veces se soslaya, es que cuando llegan las fuerzas para auxiliar y ayudar a las víctimas, bueno, no encontraron ninguna persona, o sea, la gente directamente fue vaporizada, atomizada, ¿no es cierto?, disuelta, porque la bomba produjo una bola de fuego de más de 4.000 grados centígrados, bueno, y a pesar de eso, y a pesar de esa situación, 3 días después arrojan una nueva bomba en Nagasaki, una ciudad más chiquita, que también produjeron un desastre. Así que, bueno, efectivamente, por eso es importante rememorar este 6 de agosto y el 9 de agosto, y el 9 de agosto se eligió el día porque el 6 es el Día de los Pueblos Originarios. Entonces no se querían superponer ambas conmemoraciones. Es el 9 de agosto, de aclaro, porque Atilio estaba mostrando a quienes nos siguen por YouTube, estaba mostrando una remera, una camiseta naranja, que es una campaña para declarar, ¿no? Ya muchos y muchas lo hacemos, pero para que se extienda, declarar el 9 de agosto como Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Así es. Bueno, y hablando de crímenes, también lo que tenemos que decir en relación a lo que ustedes estaban planteando recién, que ayer en la tarde Donald Trump firmó aparentemente, porque no hay una confirmación oficial. Pero están todos los medios, Yo, viste, Atilio, lo chequeé, vos también lo habrás hecho, y salió en New York Times, en todos lados del país. Incluso Petro ya habló del tema.
Claro, después hablo del defendió. tema, pero básicamente lo que dice es que le da instrucciones a las Fuerzas Armadas y a las oficinas de espionaje de los Estados Unidos de investigar todos aquellos que aparecen como organizaciones terroristas, ¿no es cierto?, organizaciones terroristas que conspiran contra la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, este es el primer paso para legalizar una invasión, ¿verdad? Porque siempre buscan un pretexto, y ese fue el pretexto que encontraron. Entonces, fíjate que dicen, bueno, el Tren de Aragua, que el Tren de Aragua es algo que prácticamente había desaparecido por completo. La Mara Salvatrucha, la MS-13, sus miembros están todos ahí en la cárcel esa que tiene el centro, claro, en el SECOT del Salvador, y ahora inventaron el cártel del Sol. El cártel de los soles. Existe. De los soles, perdón. Sí. Y además diciendo que el jefe del cártel es Nicolás Maduro, para quien aumentaron su recompensa, ¿no es cierto?, de 25 millones a 50 millones de dólares a la persona que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, como si fuera un personaje que no se sabe dónde está, que está escondido en medio de la selva, cuando es público y notorio dónde está. En Miraflores, el Claro. Palacio, que si llamamos a Trump y le decimos, hola, Maduro está en Miraflores, que es como la Casa Rosada, nos da 50 millones. No, y aparte también es una manera de financiar, ¿no?, a todos los grupos terroristas realmente existentes en Venezuela, que es la oposición de extrema derecha, neofascista en Venezuela, que justamente esta semana, Tilio, decomisaron un sinnúmero de bombas y de grupos terroristas financiados por la oposición María Corina Machado y todos los amiguitos de las derechas y un poco más de las derechas también en América Latina, que iban a poner bombas en plazas y en shoppings, o sea, claro, directamente. Mira, perdón si por ahí interfiero, pero yo las escucho, y lo que es claramente, es el plan de operaciones normal que tiene el gobierno de Estados Unidos cuando quiere desestabilizar un gobierno, producir su derrumbe y justificar una invasión. Nada nuevo, solo que ya estamos alertas, y por supuesto Venezuela está bien preparada para recibirlos si es que llegan ellas para allá. Tal cual, no es nada nuevo tampoco para ellos y ellas. No. Lamentablemente, desde que triunfó la revolución bolivariana a través de las urnas pacíficamente, pero como ellos dicen, es una revolución pacífica pero no desarmada, y están lamentablemente acostumbrados a enfrentar año tras año amenazas cada vez más graves, ¿no? Pero bueno, realmente también se la tienen que tomar muy en serio, porque este tipo es capaz de cualquier cosa. Y por último, bombardear incluso. Eso poco fue lo que dijo hoy Gustavo Petro. Dijo que tenía que avisarle al señor Trump que existe la soberanía nacional y que explicó a quien lo estaba escuchando en su discurso de qué se trataba, se trataba hasta la posibilidad de bombardear Colombia. Y lo hicieron con Panamá, ¿no, Telma? Con la excusa de también secuestrar a Noriega, acusado de narcotraficante. Un hijo díscolo que se les dio vuelta, directamente invadieron con marines. Eso fue en los años 90, 89, ¿no? Exactamente, claro, el 20 de diciembre de 90, pero ahora es otra, me parece que es otro momento histórico en el que quieren volver a hacer lo mismo, como dice Atilio, con esta excusa del narcotráfico, que digamos de paso que le sirvió bastantes veces, ¿no? Con el Plan Colombia y con otras cosas le sirvió bastante de excusa. Y por otro lado, me parece que también está en este plan de disciplinar y de intervenir directamente al estilo imperialista tradicional, nuestros países de América Latina, y también es muy fuerte la embestida contra Brasil. Se meten directamente con el Poder Judicial, han amenazado a Lula, incluso hubo una rebelión interna en el Congreso brasileño contra Lula por este tema, y por digamos lo que se pretende es dejar libre y justamente obvio a Bolsonaro, y por otro lado de sacarle todo tipo de autonomía a Brasil, ¿no? Así que hay una embestida
de varias, Sí. digamos, multifacética Sobre contra América. América Latina. Así es, digo una cosita más, y porque ya está nuestro entrevistado, una cosita más que justamente declaró a Brasil, como igual que a Venezuela, Obama en 2015, un decreto de Trump declaró a Brasil, ¿no? Imagínense, Brasil, que tampoco atraviesa una revolución comunista, está lejos de eso, la declaró como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Exactamente lo mismo que declaró a Venezuela en el 2015, que abrió paso a todas las sanciones y todos los hechos de guerra de cuarta, quinta generación. Y lo otro que quería no olvidarme para decir es que hay un libro muy interesante de Fernando Casado, que es un compañero, no, sí. es ecuatoriano, me parece. Ah, sí. Creo que No, es él es español radicado en Sí, es español. Tenés razón, lo que pasa es que Sí, vivió vivió mucho en Ecuador y Sí, en sí. Venezuela también, pero es español, Sí. tenés razón. Sí. Bueno, pero que se llama justamente El mito del cartel de los soles, y se puede conseguir y leerlo, editó El perro y la rana, así que también sería muy interesante, si no, entrevistarlo ahí, Sí. tengámoslo en cuenta. Podemos pasarle sí. el enlace inclusive para que la gente pueda descargar el libro porque no se consigue fácil acá, ¿ok? Así es, así es. Bueno, pero ya Bien. está justamente nuestro queridísimo amigo, compañero Jorge Elbaum. No necesita mucha presentación porque él es compañero además de esta radio, conduce junto a Sandra Russo el programa, excelente programa, todas las noches, Jugo de Limón, de 8 a 10, de lunes a jueves. Bueno, yo lo escucho, es un programa excelente. Y bueno, lo conocen, él es sociólogo, es periodista, es escritor, es doctor en ciencias económicas y también fue el primer presidente del llamamiento judío argentino. Así que queremos, hablar este tema tan terrible con vos, Jorge, para que nos actualices sobre lo que está pasando en Gaza. Querido, acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás, Jorge? No te escuchamos. Te digo lo que te dice Sandra ahora siempre. Sí, ahora sí. Estás muteado, Jorge. Yo me muteo siempre. Primero los saludo. Un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que compartir una charla con ustedes tres para mí es un lujo porque son de las personas realmente más queridas y que más respeto en el mundo de la comunicación popular y no digo más nada que esto. Ahora bien, respecto específicamente al tema, vengo de una marcha de la que participé, que se hizo desde Corrientes y Callao hasta Plaza de Mayo, con la consigna Basta de genocidio, Palestina libre. Me encontré con muchos compañeros y amigos, por supuesto del Llamamiento Argentino Judío, del Comité Nacional de Palestina, del Comité de Solidaridad, Nacional con Palestina, y bueno, un poco es muy importante aclarar que esta marcha que se realizó está exigiendo, entre otras cosas, un repudio a la potencial posible presencia de un asesino genocida en Argentina, que hoy es el premier del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu. La realidad es que en el caso de que Netanyahu se haga presente en Argentina, el presidente Javier Milei será cómplice de violar la normativa de nuestro propio país, que es suscriptor del Estatuto de Roma y como tal suscriptor de lo que está solicitando la Corte Penal Internacional, que es la detención por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Con lo cual, bueno, es muy difícil poder afrontar este momento cuando uno ve diariamente cómo se desarrolla el genocidio, la limpieza étnica, una hambruna prevista y promovida desde el Estado en venganza. Y escuchaba a Atilio recién, y creo que hay que hacer una analogía muy fuerte entre el 9 de agosto y lo que está sucediendo, porque Estados Unidos cometió un genocidio, mató 400.000 personas entre Hiroshima y Nagasaki, si uno toma en cuenta las casi 150.000 personas que murieron en los 10 años posteriores, en venganza, básicamente, por la guerra que se estaba desarrollando en la Segunda Guerra Mundial. Y si uno ve lo que ha hecho Israel en relación al 7 de octubre del 2023, que es del llamamiento hemos condenado por ser un crimen contra civiles, también un crimen fundamentalista terrorista, lo que está haciendo Israel es un genocidio en venganza como el que realizó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Sí, Jorge, y antes Telma ya adelantaba y te queremos preguntar también sobre esto, los planes que están anunciando a plena luz del día, a pesar de tener la oposición de no sé si hasta ahora ya podemos atrevernos a decir la mayoría de los oficialismos que conducen la mayoría de los países del mundo, están anunciando el plan de invasión total sobre Gaza. Sí, ahí está el tema fundamental. Yo creo que hay dos temas. Uno de urgencia, exigir urgente un abandono por parte de israelí, tanto de la Franja de Gaza como de los territorios ocupados en Cisjordania, que es el tema estructural. El problema estructural es que en 1947 se dispuso la partición de un protectorado colonial británico para dos países y existe hoy uno solo. Ese país que existe es Israel y el otro país no existe, entre otras cosas, digámoslo históricamente, porque en 1947 fue invadido Gaza por parte de Egipto y Cisjordania por parte de Jordania durante 20 años, entre el 47 y 1967, hasta que Israel continuó con la ocupación brutal colonial que habían desarrollado previamente el Imperio Otomano, luego los británicos, Egipto y Jordania, y hoy Israel. O sea, el pueblo palestino viene sufriendo desde hace 200 años una opresión inaudita, bajo obviamente el silencio, la complicidad de todos aquellos que reivindican una ocupación brutal militar, un apartheid brutal en Cisjordania, y en este caso un sitio y un genocidio sobre la población gazatí. Insisto, son dos temas, uno urgente, basta de genocidio, y otro estructural que va a ser la única solución posible para un drama que se está viviendo en esa zona, insisto, de hace muchos años, es una Palestina independiente, sea como pensamos junto con Al-Fatah, la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, dos países para dos pueblos, o alguna alternativa que sea un pueblo único, laico, sin fundamentalismo religioso de ningún tipo y gobernado en el marco de los derechos civiles y públicos igualitarios para cualquier identidad, religión o colectivo. Sea como sea, esto Eso se último, soluciona solamente... Jorge, parece ideal, pero hoy aparece como más utópico que lo otro. Es que yo creo que cuando nos acusan de utopistas aquellos que pretendemos un país mejor, una patria mejor, una latinoamericana socialista, etcétera, yo digo que todo lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad ha sido en el marco de aquello que alguna vez se denominó utopía. Entonces no hay que renunciar, porque cuando uno renuncia, concede, y ese silenciamiento que contribuimos a generar profundiza la naturalización de lo que existe. Y no, yo creo que sea utópico o no, es urgente proclamar la necesidad de una Palestina libre, es urgente la liberación de nuestros pueblos en América Latina, es urgente decir que Estados Unidos desde hace 150 años, o casi 200 si se quiere, es el enemigo de la humanidad, ha tenido, lo escribía en una nota la semana pasada, de sus 200 y pico años de historia, el 90% de su historia ha estado en guerra contra el resto del mundo. Y solamente hablan de las guerras que en todo caso han sido legítimas, vinculadas a la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, pero se olvidan de Vietnam, se olvidan del injerencismo, se olvidan del bloqueo genocida contra Cuba, del bombardeo, como bien vos decías, Paula, hace un rato, en Libia, en Panamá, en Siria, etcétera. Si nos llamamos a silencio acerca del rol realmente destructivo para la especie humana que supone Estados Unidos, le concedemos, creo yo, nuestro silencio. Y bueno, hay que decirlo diariamente, hay que alertar de que realmente lo que hace Israel no puede ser hecho si no es con la complicidad, el apoyo, la venta de armas de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que ha impedido que la Asamblea de las Naciones Unidas declare la independencia de Palestina con su veto, sistemáticamente. A eso quería ir, Jorge.
Sí, Perdóname, perdón, yo me engancho y le entro a dar. No, está muy bien, Jorge. Y eso que sos mediático y sabés que la radio hay que cortar, ¿eh? Bueno, Sí. escúchame. Perdón. No, Jorge, yo justamente por eso te quería preguntar, porque estos países como Francia, Alemania, que hasta ahora se mantenían muy a favor de Israel y están diciendo que van a reconocer el Estado Palestina, lo harían justamente en septiembre en el marco de la Asamblea anual de Naciones Unidas. Pero, ahí va la pregunta, sabemos que Estados Unidos se va a oponer y sigue oponiéndose. Entonces, por un lado, me parece que es de alguna manera inútil, esto es nada más que un gesto vacío, porque Estados Unidos se va a seguir oponiendo. Y por otro lado, primero te pregunto si estás de acuerdo con esa visión, y segundo, ¿por qué crees que en este momento que aparentemente Trump busca algún tipo de solución en Europa Central con lo de Ucrania, trató de mediar con en Asia con Tailandia y Camboya? ¿Por qué pensás que sigue, o si pensás que va a cambiar algo en relación a Oriente Medio? Yo creo que la construcción histórica de Estados Unidos es imperial y que puede tener matices, pero no pueden cambiar. No pueden cambiar. Es un país que está construido sobre la base de la opresión del resto de la humanidad, y lo pone en claro diariamente Donald Trump, cuando dice, por un lado, me voy a encontrar con Putin, y castiga a la India por venderle petróleo justamente a Rusia, cuando dice que va a tratar de generar paz en el mundo, y este acuerdo que se desarrolló ayer entre Azerbaiyán y Armenia es nada más ni nada menos que una intervención militar garantizada de Estados Unidos en el Cáucaso, digamos, con un pasadizo hecho con la legitimidad del Pentágono al sur de la Federación Rusa. Es decir, todo lo que hacen, sea en el marco de el Estado profundo, o sea en el marco de los tecnofeudalismos, está orientado a un supremacismo económico, militar y político, que todos aquellos que se le pongan enfrente, sea Lula, sea Petro, sea el día de mañana, esperemos, la presidenta de Chile, Jara, sea cualquiera que de alguna manera busque alternativizar a una política brutal de sometimiento que plantea Estados Unidos, va a ser su enemigo, porque ellos no entienden otra lógica. Creo sinceramente que el veto en las Naciones Unidas de Donald Trump es igual al veto de Milei en la Argentina. Lo que hacen es, su veto garantiza la continuidad del genocidio en Palestina, y el veto de Milei garantiza la continuidad de la brutalidad sobre los discapacitados, sobre los médicos del Garraham, etc. Sí, lo mismo con el veto de Trump en la Asamblea contra el levantamiento del bloqueo a Cuba. Sí, adelante, Atilio, por favor. Jorge, no, quería decirle a Jorge que coincido 100% con sus palabras. Recordarás lo que dijo Jimmy Carter en esa famosa escuela dominical ahí de la Iglesia Bautista, que eso fue, creo que en el 2019, sí, un año antes de la pandemia, cuando Carter le pidieron que dijera unas palabras, como es usual en esas congregaciones de las iglesias, sobre todo los bautistas, y él habló sobre el mundo, sobre Estados Unidos, que estaba perdiendo la carrera tecnológica con China, y dijo, nosotros en toda nuestra historia, solamente 19 años estuvimos sin librar guerras en el exterior. Y entonces, fíjate lo que dijo, o sea, y después le dijo, y pregúntense cuántas guerras libró en el exterior China desde que triunfa el actual gobierno, o sea, la revolución. Dice, 0 años. Por eso vemos que China se aleja cada vez más de nosotros y nos quedamos rezagados porque nos hemos desperdiciado nuestros recursos humanos, los talentos, la finanza en guerras en el exterior, y China por eso hoy en día ha tomado la delantera. Eso lo dijo en apoyo a tus palabras. Y mi último comentario: los europeos tienen mucho que ver, digamos, la complicidad, ¿no? Con los Estados Unidos, ¿te parece? Porque además, ¿por qué tienen que esperar hasta la Asamblea General? Declaren hoy que ya reconocen el Estado palestino. Son realmente impresentables en un proceso de sumisión, pero realmente abyecta, en donde yo me imagino el pobre general de Gaulle debe estar revolviéndose en su tumba, ¿no es cierto? Diciendo, ¿se dan cuenta que yo les dije esto ya a principios de los 60? Bueno, y ahora se ha producido. Europa, una vulgar colonia
que no gravita para nada hoy por hoy en la esfera internacional. Sí, no se agrega una cosa ahí con respecto a esto de Atilio. No, yo creo que efectivamente todo es todo mensajes europeos vinculados a los conflictos internos al interior de Europa y las marchas como la que se realizó hoy en Buenos Aires, que presionan fuertemente en la opinión pública, porque lo mismo que vemos nosotros, sobre todo en redes sociales, pero no en ámbitos, si se quiere, de la comunicación hegemónica, es las matanzas diarias y cotidianas en Gaza. Entonces, frente a eso, poblaciones como el Reino Unido, que tiene un 8% de musulmanes, o Francia, que tiene un 10% de musulmanes, están preocupados sobre todo por la verdad de las imágenes que implican el hambruna y situaciones ligadas a campos de concentración que no veíamos realmente desde hace décadas, ¿no? Que son escenas insoportables, pero que hay que difundirlas, hay que plantearlas, y hay que decirle al mundo de que esto está sucediendo mientras existe un silencio cómplice. En algunos casos, y en algunos casos, como en la Argentina, no es complicidad solamente, es de alguna manera contribución absoluta a dicho genocidio. Va a ser absolutamente insoportable si cae ese genocida acá en nuestro país. Jorge, chiquitito para terminar, porque nos tenemos que ir a la tanda, esto que vos mencionabas recién, por ahí para alguna audiencia que no esté siguiendo al pie los hechos dramáticos, que ya no son realmente inenarrables, ¿no? Pero de todas maneras, vos recién pronunciabas el hambre, porque además de las bombas y de estar destruida absolutamente toda la infraestructura, las casas, los edificios, las escuelas, los hospitales, todo, y tener que huir de un lado para el otro y ser bombardeados permanentemente, también está el tema del hambre y que matan, y que cae. Esta semana murió gente por un camión que se cayó con supuesta ayuda humanitaria sobre las cabezas de la gente desesperada. Vemos esas imágenes de los chicos como antes del Biafra, ¿no? Totalmente desnutridos, muriendo a cada rato, mutilados. Una palabra acerca de la actualización de ese drama y cómo, a pesar de todo, igual avanzan en pretender tomar todo Gaza y por lo tanto exterminar completamente a la población, que está demostrando que resiste a pesar de este sufrimiento que les imponen. Te voy a contestar con una frase que pronunció el diputado israelí en la Knesset, Parlamento israelí, Ofer Kasif, integrante de la lista de unidad del Partido Comunista israelí, que fue echado a los empujones en esta semana por volver a decir, luego de estar suspendido en el Parlamento 6 meses. Volvieron a echar. Volvieron a echarlo esta semana por decirle en la cara a los genocidas lo que son en el Parlamento, y fue echado por pedido del Likud y de la mayoría ultra de derecha, citando un texto del probablemente el escritor más importante de Israel hoy, que se llama Grossman, vivo, ¿no? Que tiene un hijo muerto en la guerra de Yom Kippur de 1973, diciendo: tenemos que asumir que nuestro país está cometiendo un genocidio y hay que denunciarlo sistemáticamente. Bueno, Ofer Kasif hoy está cuasi detenido, de alguna manera perseguido por las huestes neonazis que hay hoy en Israel, y creo que la manera, insisto, es no callarnos, es denunciarlo y es decir, en el caso específico de aquellos que somos judíos, no en nuestro nombre, claro. No tenemos nada que ver con ese genocidio, y que no utilice Israel la palabra judío, porque los judíos, por ejemplo en Argentina, son 1.800 desaparecidos, judíos que pelearon por la dignidad de la patria grande, y no pueden ser mezclados con esa lógica brutal del genocidio neonazi. Muchísimas gracias, queridísimo Jorge Elbaum. Un abrazo. Gracias, Jorge. Un gran abrazo. Vamos a la tanda, Diálogo Internacional, y enseguida volvemos. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos, de 1 a 4 de la madrugada, por AM530. Somos Radio. Toma aire. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, y voy a decir ya que los oyentes escriban para pedir el libro que nos olvidamos antes de mencionar. Vamos a estar sorteando, como siempre, un libro que nos cede gentilmente la editorial Peñalillo Continentes, nuestro amigo Jorge Gurbanov. El libro que vamos a sortear hoy es Manual del Economista Serio. La autoría es de un señor muy serio que se llama Sebastián Fernández, más conocido como Rinconet, y Mariano Kestelboim, también Sebastián Rinconet, compañero de la radio. Podemos escuchar a la mañana con Amado Vudú, Artemio López y la compañera también Natalia de Salvo, el maravilloso programa Sin Diarios. Bueno, el que gane o la que gane este libro, Manual del Economista Serio, lo puede pasar a retirar en la semana por la librería Badaraco en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires, y tienen que escribir, no audios, escribir al 11 3200 0530 y decir si quieren el libro. Y también vamos a estar, sí, ¿no, Leandro? Vamos a estar sorteando nuevamente un par de entradas para la hermosísima obra El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado, de Manuel Santos Iñurrieta. El que gane las entradas, el par de entradas, serán para el sábado 23 de agosto. Así que tienen que aclarar quienes participen si quieren las entradas o si quieren el libro, y poner los últimos 3 números del documento. Telma, vos también querías pasar un chivo. Tengo una invitación para el sábado 16, una sugerencia. Es algo hermosísimo, porque se cumplen 100 años de aquella vez que se proyectó El acorazado Potemkin, nada más y nada menos que Sergei Eisenstein, que es una película, icónica, que cambió la historia de la cinematografía. Es una película muda. Entonces se va a pasar en el CCK el 16 de agosto a las 8 de la noche, pero además con
orquesta en vivo. Qué hermoso. Qué hermosísimo. Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, por supuesto que es una copia restaurada, está buenísimo. Y la dirección de la Orquesta Sinfónica, a cargo de Santiago Chutsurian, va a hacer un collage, digamos, de obras de Rimsky-Korsakov, de Mussorgsky, de Borodin, etcétera, etcétera. Así que va a ser realmente muy, muy interesante. Antes, el viernes, si tienen tiempo también, es muy bueno, el viernes 15 de agosto a las 6 de la tarde, Silvia Hamoluk, una querida amiga, compañera, directora cinematográfica y representante de los estudios Mosfilm acá en Argentina, va a dar una charla sobre el tema. Así que vamos bien preparados para ver el acorazado Potemkin con música en vivo entonces, sábado próximo a las 8 de la noche. Qué lindo. Bueno, y acá nos están escribiendo mucha gente ya. Hay una oyente, Tania, que nos dice que pasemos el maravilloso tema sobre Hiroshima por Ney Matogrosso en su honor. Bueno, Lalo Recanatini toma nota de nuestra producción musical. Y también Rolando de Vicente López nos dice que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, dice él, que fueron las más destructivas, pero no fueron las únicas bombas nucleares que arrojó el imperialismo contra los pueblos, porque las bombas de uranio empobrecido, como las usadas en Yugoslavia, son menos patentes, pero también son nucleares y dejan radiación. Así que bueno, te agradecemos este dato tan triste y bueno, es necesario, Rolando. Pero ya estamos conectadas ahora con nuestro próximo entrevistado, justamente para hablar de esta próxima reunión que antes mencionaba Telma al principio del programa, esta cumbre que tendrá lugar en Alaska el viernes entre ni más ni menos que Putin y Trump. Nos referimos a Gabriel Merino, ya tuvimos el placer de tenerlo en nuestro programa. Él es sociólogo y es analista de política internacional. ¿Qué tal, Gabriel? Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Ahí estás muteado, otro más. Ahí está, ahora sí. A ver. No, estaba bien yo. Entonces era un problema de nuestro, perdón. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Paula, Atilio, Telma? Bueno, un gustazo estar nuevamente con ustedes. Bueno, gracias por participar en Diálogo Internacional. Bueno, de entrada te pedimos ya, te haremos algunas preguntitas seguramente, pero queremos tu mirada, tu análisis sobre esta reunión que tendrá lugar este viernes en Alaska. Bueno, creo que era lo que se estaba preparando, ¿no? Creo que hay una Rusia que está triunfando en el campo de batalla y en parte en el escenario político internacional. Y una negociación que desde el primer día que asumió Trump está sobre la mesa, donde el propio Trump y varios de sus funcionarios, como Hegseth, que es el secretario de Defensa, como Marco Rubio, del Departamento de Estado, y otros, han puesto sobre la mesa que admiten en gran medida algunos de los objetivos centrales de Rusia en el conflicto, como la neutralidad de Ucrania, es decir, el no ingreso a la OTAN de Ucrania, la concesión de los territorios que ya de facto ocupa Rusia a partir de la intervención de 2022, pero de un conflicto, de una guerra en el Donbass, una guerra civil que viene desde 2014, pero bueno, eso estaría reconociéndose. Y hay que ver también en qué medida se va a negociar, creo yo, es uno de los puntos, que es otro de los objetivos de Rusia, que es la desmilitarización, o sea, cuánto queda el ejército ucraniano, y la desnazificación, o sea, qué implica eso en términos de cambio de régimen, y cómo se conformaría el próximo régimen político ucraniano. Creo que eso es parte, ¿no?, de lo que está sobre la mesa. El otro punto a resaltar, que no por casualidad Rusia, ni bien sale el acuerdo con Witkoff y la reunión con Donald Trump. Witkoff, recordemos, es el representante de Estados Unidos en Rusia, ¿no?, en las negociaciones, el enviado. Exacto, claro, es el hombre de confianza de Trump que está llevando adelante esas negociaciones. Y Rusia llama a China, India y también a Bielorrusia, Uzbekistán y Kazajistán. Se muestra ahí también un marco de alianzas y lo pone en su prensa. Claro, porque también tiene que ver con que este conflicto que es entre la OTAN y Rusia, y la OTAN y Rusia, por lo tanto, entre Estados Unidos y Rusia, también
en términos más profundos, muestra un conflicto entre el viejo polo de poder dominante y el imperialismo estadounidense versus los polos emergentes, y eso está sobre la mesa. Entonces eso también es un dato a tener en cuenta. Otro dato a tener en cuenta es que sea en Alaska, me parece que no es un lugar casual, tiene un fuerte peso simbólico, es el territorio que cedió y vendió Rusia en 1867 a los Estados Unidos, pero que también tiene una carga importante porque una de las cosas que creo que se va a discutir es el Ártico, donde hay una carrera importante, incluso para Donald Trump. La propuesta de anexión de Groenlandia tiene que ver con la discusión de su proyección de poder y su reforzar el tema de ser un país ártico, aunque ya lo es por Alaska, pero bueno, eso está ahí sobre la mesa, lo mismo que la anexión de Canadá. Esta idea de imperialismo territorialista de Trump creo que es muy fuerte, y bueno, el lugar tiene potencia en eso. Y yo creo que después, esto es una especulación, pero me parece que cuando Donald Trump dijo, en vez de 50 días, Putin tiene 10, 12 días en tono amenazante, creo que en realidad ya se veía que venían estas negociaciones por detrás y es para quedar como en una posición de fuerza. Yo lo hice. Yo le dije, le apuré la reunión y Putin aceptó. Rusia y Putin deja jugarle ese juego a Trump, sabe que a Trump le conviene internamente, sobre todo comidilla interna, y creo que Rusia le deja ese papel, como también el pseudo árbitro que se pone, que es medio ridículo, porque Estados Unidos es una parte fundamental del conflicto, si no hay conflicto sin Estados Unidos de uno de los dos lados. Entonces, y medio que se pone en un lugar de pseudo árbitro Trump, bueno, Rusia, pero lo cierto es que la reunión es entre Estados Unidos y Rusia, y un Zelensky que queda completamente desdibujado una vez más. Yo te quería decir algo sobre eso, pero antes voy a hacer una alusión, porque hablaste de los 50 días, y habla Telma. ¿Cómo estás, Gaby? Perdón. Hola, Telma, querida amiga. Los 50 días daba el 3 de septiembre, que es el día en que se van a encontrar en China Putin con Xi Jinping y van a celebrar, a celebrar y a destacar el fin de la Segunda Guerra Mundial en la zona oriental, o sea, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo sobre Japón. Ella va a ser importantísima porque por primera vez se celebra, porque siempre parece que la Segunda Guerra Mundial terminó cuando terminó en Europa, no cuando terminó realmente el 2 de septiembre del año 1945. Y entonces, cuando yo me enteré que Trump redujo los días y los acercó, pensé, claro, realmente era muy, muy impresionante que hubiera sido esas sanciones justamente en coincidencia con una fecha que va a ser muy importante. Pero quiero volver a lo último que dijiste, Gaby, y es que Zelensky está lejos. Justamente una de las cosas simbólicas que le veo yo a Alaska es que está muy lejos de Europa y muy cerca de la China, está en el Pacífico, da al Pacífico. Y Zelensky salió ya con los botines de punta a decir que desde ya que los territorios que eran el Donbass, etcétera, sigue siendo de Ucrania, que la reunión tenía que haber sido cerca de Ucrania y que etcétera, etcétera. O sea que la pregunta va a ser muy difícil, me parece, no sé tu opinión, que realmente se llegue a algún tipo de acuerdo, porque efectivamente algo pareciera que no se está pudiendo presionar lo suficiente sobre Zelensky y Europa. ¿Qué pensás? Pues hay que ver en qué carácter de qué dice esto Zelensky. Obviamente uno puede especular con varias cuestiones. Hay un apoyo de la élite europea, de los globalistas en Estados Unidos, de una parte de los neoconservadores, de forzar un poco más. Pero también ellos saben, y yo cito de hecho a The Economist, un artículo el año pasado en un escrito que hizo que dice entre signos de pregunta hacia una victoria de Rusia en Ucrania, que salió en abril, hizo un escrito y que la respuesta era sí, o sea, ese resultado estaba ya prácticamente consolidado. Y ahí en The Economist reconoce esta revista británica, globalista, muy influyente, muy rusófoba, ¿no? Y
y que siempre incentivó la guerra, reconoce que, dice explícitamente, los objetivos que nos hemos trazado son imposibles. Ucrania tiene que cambiar los objetivos, no se puede recuperar los territorios, no se puede mantener la cuestión de la OTAN. O sea, y ellos saben también que a medida que esta guerra de desgaste continúa, la posición de la OTAN y de Ucrania en particular es cada vez más débil. Sí, un ejemplo, Trump firmó un acuerdo de minerales con Zelensky, como una forma de pagar a Estados Unidos, ¿no?, que la guerra. Así que es parte de quedarse con, ¿no?, un importante botín de guerra, que es ese acuerdo de minerales por parte de Estados Unidos. Ahora, uno de los elementos de ese acuerdo de minerales es un yacimiento de litio muy muy importante en Donetsk. Rusia lo acaba hace unas semanas, lo ocupó ese yacimiento, por lo tanto de ese yacimiento salió del acuerdo de minerales. Y así va a seguir sucediendo, porque lo que pasa es que si la OTAN no puede poner, y no creo que pueda poner, porque además eso escalaría una guerra convencional y iría una guerra nuclear, 300.000 tropas en ese territorio, y llevar adelante un proceso de producción de armamento mucho más intenso, incluyendo capacidad de drones, otra cosa, pero algo hoy imposible para la OTAN, incluso porque lo ven como un escenario muy negativo, y por esto, porque si la OTAN pone 300.000, 400.000 tropas en ese territorio, eso va inevitablemente a una guerra convencional, y ahí se activa la doctrina nuclear de Rusia, porque eso significa una amenaza existencial para Rusia. Bueno, entonces si la OTAN no puede hacer eso, y tampoco puede nutrir de otra manera a las fuerzas ucranianas para refortalecerse, es evidente que esa guerra de desgaste va en detrimento de Ucrania. Entonces el tiempo corre en contra. Yo creo que Zelensky también dice esto porque es una forma de salvar su futuro. Creo que se está especulando muy fuertemente un próximo gobierno. Entonces él va a quedar como, bueno, yo no negocié, o yo dije que no voy a hacer territorios, o fortalezco la posición antes de las negociaciones. ¿Sí? Es más simbólica que real, ¿sí? Porque la realidad es lo que salga del acuerdo entre Trump y Putin. Europa no puede, o sea, lo que acuerden Trump y Putin no va a poder ser desafiado por Europa, me parece. No está en condiciones de hacer eso. Implicaría aparte meterse en un problema más agudo todavía para Europa, seguir embarrando su posición internacional, ya bastante desdibujada y maltrecha, ya simbólicamente muy dañada, pero también en términos prácticos muy dañada después del acuerdo desigual que hizo con Estados Unidos. Me hizo acordar los tratados desiguales que las propias potencias europeas imponían, ¿no?, a los territorios cuando los colonizaban o los debilitaban en el siglo XIX, ¿no? Estados Unidos pone 15% de arancel a Europa y Europa pone 0% de arancel a Estados Unidos. Entonces, bueno, volviendo al tema, creo que sí, Zelensky lo sale a decir, sale un poco a fortalecer su posición, porque si no queda completamente desdibujado, pero no le veo tanto margen de maniobra. Perfecto. Gaby, si puedo... Por favor, Atilio, adelante. Sí, gracias. Uno de los temas que me parece también debe ser muy, muy complicado para llegar a un acuerdo es la extensión de la frontera, el frente de guerra, ¿no es cierto?, que hay entre Ucrania y Rusia. Estaba buscando unos datos mientras te escuchaba, son 1974 kilómetros de frontera terrestre. O sea, ¿cómo vigilás eso? Porque alguien me dijo un día, hace poco, yo planteé esto en un panelito que se organizó así por Zoom, y me decían, bueno, pero ya eso se resolvió en Corea. Las dos Coreas, claro, pero cuando vos mirás la frontera de la Corea del Norte y del Sur, son 250 kilómetros. Ahí, si tenés un cierto número de personal de vigilancia, bueno, pero vigilar 1974 kilómetros, digo, yo no sé cómo van a hacer, ni quién puede hacer eso, porque además la OTAN no podría estar a cargo de eso. Rusia no lo puede aceptar nunca, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones de Tilio clave, creo, de las negociaciones, y por qué no se terminan de destrabar, es porque Rusia no acepta tropas de la OTAN en el territorio que quede del lado ucraniano. Entonces ahí hay un tema. Creo que Rusia, por lo que surge, está buscando más o cascos azules de la ONU u otro tipo de presencia. Ya solo de frente militar incluso hay 1000 kilómetros, o sea, claro, lo cual es
también por eso se hace muy complicado para Ucrania sostenerlo, que ya está recurriendo a reclutamientos forzosos, pero ya tiene cada vez más deserciones, tiene una buena parte de su población en edad de combate que emigró, entonces ya el reclutamiento forzoso y las rondas están generando cada vez más malestar en la población. Defender después eso creo que va a ser, como vos bien decís, un tema clave. Hay varios puntos, ¿no? Ahí en esas posibles negociaciones. A ver, también cuál es el estatus de esos territorios, o sea, si son territorios que ya reconocería Estados Unidos, ¿no?, como parte de la Federación Rusa, o son territorios que quedan de alguna manera sin resolver su estatus legal y con reconociendo meramente una ocupación de facto. Ahí también hay un punto álgido, porque también hay una cuestión. Rusia por eso no quiere el alto el fuego. ¿Qué venía presionando Trump y apretando para un alto el fuego? Intentó por todos los medios ir a un alto el fuego, porque también es un respiro para la OTAN, puede reabastecer las fuerzas ucranianas, producir armamento. Esas fuerzas ucranianas están muy desgastadas, ya se le está complicando la rotación, tiene problemas de personal, entonces eso sería como un tiempo para recomponer esas fuerzas. A Rusia justamente no le conviene, porque viene ganando la guerra, le conviene permanecer con la guerra de desgaste, y si no sería aflojar el pie acelerador, que algo que le conviene a la OTAN, por supuesto, y a Kiev. Entonces, ¿qué le pones sobre la mesa Rusia? Bueno, hagamos un acuerdo de fondo. Ahora, ese acuerdo de fondo, además de lo que Ucrania no sea parte de la OTAN y eso se confirme, y que esos territorios serán reconocidos, bueno, queda todo esto en el limbo. ¿Qué tropas van a garantizar esa frontera? ¿Qué tipo de régimen se va a establecer en Ucrania? Y cuál es el estatus legal, ¿no?, de esos territorios que de facto van a ser parte de la Federación Rusa. Estamos hablando, ¿no?, del Donetsk, Lugansk, pero también Gerson, Zaporilla y por supuesto Crimea, esos 5 oblasts o 5 provincias sería para nuestros términos. Y andaban en juego 2 más, yo estaba leyendo, que forman parte del territorio de Lugansk y Donetsk. Estaban ocupando esta semana el territorio Rusia, y también estaba en juego la posibilidad de extender el territorio, digamos, perteneciente a la Federación Rusa. De hecho, no, aunque no lo reconozcan. No me acuerdo el nombre de las... Paula, esas serían ciudades como Pokrovsk, sí, que son todavía... Por eso, bueno, ahí tenés que son de Donetsk, de la provincia de Donetsk, pero que todavía o aún no ha podido avanzar Rusia sobre eso, porque de estos territorios, de estas provincias, salvo Lugansk, Rusia no controla el 100%, pero controla gran parte. Donetsk es el núcleo de esta, claro, ya desde el 2014 es el núcleo de la guerra civil, porque es el núcleo del levantamiento contra de la región del Donbass, contra Kiev, claro, es el núcleo de esta guerra civil, y es la gran ciudad del este, donde está gran parte de la vieja industria siderometalúrgica que viene de la Unión Soviética. Bueno, es el valle del Don, ¿no? Por eso Donbass, el Don es un río ruso, pero el río Donetsk desemboca en el río Don, y ahí se forma un valle con mucha riqueza en minerales, hierro, también tierras negras. Bueno, ese es el núcleo, pero Rusia no controla todo. Entonces ahí también hay que ver qué pasa con esas ciudades como Prokopsk. Yo creo que Prokopsk también está por caer, o sea, ahí hay que ver ya en los próximos días, creo que se va a haber desenlace. Kramatorsk, bueno, hay algunas ciudades que todavía no están bajo control ruso, y supongo que eso también se va a discutir. Bien, para ir terminando, porque ya se nos va el tiempo radial, Gabriel Merino, realmente es muy interesante tu análisis. Una reflexión, pero muy breve, te pedimos, con tu mirada geopolítica tan profunda que tenés, frente a la necesidad constante de reproducir la colocación del producto de la industria militar estadounidense, que permanentemente necesita tener guerras para, bueno, colocar esas mercancías desgraciadas.
si eventualmente se llegara a alguna negociación que conduzca a una, no sé, por lo menos al fin de esta fase de la guerra, ahí, ¿a dónde crees que podría mirar Estados Unidos para reavivar nuevo foco de guerra bélico? Y sin dudas al Pacífico, ¿no? Creo que la obsesión estadounidense está en el Pacífico, también quizás en Medio Oriente e Irán. Los neocons dentro del gobierno de Trump tienen una obsesión ahí por Medio Oriente, como estaba plasmado ya en el proyecto para el nuevo siglo americano, esa, yo lo llamo región central de Afroeurasia. Medio Oriente es muy eurocéntrico, es decir, Medio Oriente es una mirada desde Londres, ¿no? Pero bueno, en esa región central de Afroeurasia hay una obsesión neocon, pero creo que sin dudas Trump va a apuntar a China, a Taiwán, a regiones fronterizas con China, van a buscar desestabilizar esa zona. Insisto, no creo que sea casualidad, igualmente estos gestos que vemos cada vez más fuertes de Rusia, China, India y los emergentes, que a pesar de sus diferencias en algunas cuestiones, se muestran en conjunto, muestran coordinación, explícitamente dicen estamos juntos, vamos a cooperar, vamos a tener estrategias comunes, vamos a resistir las políticas de contención. Me parece que eso está bastante marcado. Cuando quiso apretar tanto a China como a la India para ir contra Rusia, Estados Unidos no pudo, incluso cuando quiso apretar a Arabia Saudita no pudo, empujó aún más a Irán al acercamiento y a la asociación estratégica integral, tanto con China como a partir de este año con Rusia. Entonces, digo esto porque también el militarismo tiene su límite, justamente, y a veces es un boomerang. Hay algo que dice Jaishankar, que yo siempre recuerdo y cito porque me parece excelente, el canciller indio, y con esto voy cerrando la idea. El canciller indio dice: Estados Unidos luchó, hizo la guerra durante 20 años en Medio Oriente y perdió, y China no tiró un solo tiro y ganó. También ese es el tema, porque el tema es la política, ¿sí? ¿Qué pasa en el escenario político mundial? Y a veces esas estrategias de nueva guerra fría, o yo prefiero llamar esta guerra mundial libre de fragmentada, terminan siendo un boomerang, porque terminan potenciando, por ejemplo, la asociación de los emergentes en Eurasia y la profundización de un mundo multipolar. Así es. Bueno, con esta reflexión bien profunda, te agradecemos muchísimo, Gabriel Merino, la participación en Diálogo Internacional, y hasta la próxima. Bueno, mil gracias, Telma, Paula, Atilio. Gracias, Gabriel. Como siempre. Muchas gracias. Abrazo grande y bueno, quédense porque vamos a una tanda y volvemos con más Diálogo Internacional. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Sí. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y ya estamos conectadas, Telma, con nuestra próxima entrevistada. ¿Querés presentarla? Sí, quiero presentarla. Es una amiga, Lía Rodríguez de la Vega. Compartimos con ella varios grupos y sobre todo un sitio muy interesante que de paso aprovecho y lo recomiendo, que es Tectónicos. Ajá. Un sitio donde hay todos los días prácticamente muchos artículos sobre política internacional de diversos países del mundo, todos con especialistas como Lía. Bueno, bienvenida Lía Rodríguez. Acá estamos con Paula Krachko, Atilio Borón y Telma Luzani, que te saluda. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la convocatoria, honrada de estar con ustedes. Lía, nosotros un poco la idea era traer al oyente argentino y apasionado por la política internacional, como es el oyente de nuestro programa, un país del que se habla poco, que es India. O sea, se nombra, dice, es parte de los BRICS, es un país, una de las grandes economías del mundo, es un país nuclear, tiene fuerza nuclear, pero se habla mucho, pero en realidad se conoce poco, por lo menos acá en Argentina. Entonces, la primera idea sería que vos hagas una mini presentación de este país tan importante. Bueno, primero que nada, India puede ser considerado, y algunos autores lo han llamado, como un estado-civilización, más que un estado-nación, ¿no? Es en este momento el país más poblado del planeta, ha superado a China hace muy poquito. En realidad esa superación de la población china es una estimación de Naciones Unidas, porque el último censo que tuvo India fue en el 2011, después con la pandemia quedó demorado un nuevo censo y entiendo que en 2 años va a llegar ese censo que nos diga con más certeza en qué cifra estamos. En todo este tiempo, como sabemos todos, India ha ido reemergiendo, porque India ya ha sido, del mismo modo que China en algún momento ha tenido una gran centralidad en el mundo y ha aportado grandemente al PBI, de manera tal que eso también ha marcado a sus propias élites con la idea que tienen respecto de la posición que India debería tener en el planeta. Y entonces de ahí nosotros vamos a ver 2 ideas que son centrales y que Modi, que es el actual primer ministro de la India, viene usando como parte de su política exterior y como parte de la difusión que hace de su país. Uno es la idea de Vishwaguru,
la idea de la India como maestro del mundo, es decir, se considera con una trayectoria histórica tan importante que considera que tiene mucho conocimiento para darle al mundo. Y otra es la idea de Vasudhaiva Kutumbakam, ¿no? Es la idea del mundo como una familia. Simplemente lo menciono para contrastar con las visiones que nos llevan necesariamente a la coyuntura de las tarifas. Hoy desde otro lugar India está pensando el mundo, y este es el lugar desde el cual sus élites piensan el lugar de India en el planeta. Por lo demás es una democracia, siempre se habla de que es la democracia más grande del mundo, siempre está la discusión al respecto de, bueno, ¿por qué decimos que es una democracia? Nosotros desde Occidente hablamos siempre de la calidad de la democracia, pero inclusive hoy, que es un país al cual se le critica mucho distintas cosas que pasan con minorías en la India, India ha sido históricamente un subcontinente, ahora París, un estado civilización, en el cual la diversidad siempre ha sido muy grosera y siempre ha podido administrar esa diversidad de una manera bastante ejemplar. Eso no quiere decir que no haya conflictos, que no haya problemas, que no haya desigualdades, etcétera, etcétera. En el medio está también la institución social que nosotros conocemos como casta, esto es muy conocido, hay grandes sectores de la población que tienen pobreza, pero también es cierto que este estado indio que crece a tasas muy importantes, lo cierto es que viene haciendo cosas por el bienestar de la población. Y en una línea muy similar a China, siendo estos dos países que son casos tan únicos en el planeta, en el sentido de que no hay ningún otro estado que tenga un nivel de población que exceda el volumen de los 1.000 millones, como es el caso de China y de India, lo cierto es que también las clases medias de India vienen creciendo, ¿no? Y entonces, así como se habla siempre de la orientalización de Occidente, para decirlo en líneas muy generales, también hay una ida para allá, la llegada de, la orientalización de Occidente y la occidentalización de Oriente, ¿no? Que son términos que por ahí ya no se usan, pero quiero decir, ese crecimiento de las clases medias trae un contacto todavía mayor con el afuera, ¿verdad? Entonces se arman unos mix muy interesantes, pero en las circunstancias coyunturales que tenemos, la India, que en general tiene gobiernos que se apoyan mucho en su propia tradición, se encuentra con un gobierno como el de Modi, que hace un hincapié particularmente importante en esa tradición. Doy a modo de ejemplo un detalle, que es que Modi hace mucho hincapié en hablar muchas veces en Naciones Unidas en hindi, porque es uno de los idiomas que Naciones Unidas considera y tal, y entonces esto se traslada a un motivo de orgullo para la población india, etcétera, etcétera. Hay una construcción muy cuidada en torno de todos esos elementos que hacen a la identidad colectiva con todos los desafíos. Lía, una consulta para, no sé, por catalogar de alguna manera, ¿se podría calificar esto que vos mencionás como un soberanismo de derecha, la postura de Narendra Modi conduciendo a la India? Como, no sé, como ¿cómo se llama el de Hungría, Víctor Orbán, o ese tipo de, no sé? No me atrevo a llegar a tanto. Yo preferiría decir, más relajada para esto, viste, porque el tema de las etiquetas generan categorías de inteligibilidad muy específicas. Yo diría que es una gestión, en general la India le da mucha atención a la tradición porque tiene un público interno muy enorme y que tiene muy presentes las tradiciones en la vida diaria. Yo diría que es un gobierno en el cual hay una insistencia particular en ese elemento tradicional en la identidad colectiva. Después podemos hacer muchas críticas. Modi claramente es un practicante hindú, se habla en la discusión sobre la legitimidad de lo que es indio, etcétera, etcétera. Pero les doy otro ejemplo chiquitito del lugar que tiene la tradición más allá de lo que piense Modi. Los estadounidenses están presionando mucho para que India abra el negocio de los lácteos en India. India viene resistiendo eso, no solamente porque ese negocio lácteo está muy asociado a pequeños campesinos, sino además porque la producción de leche afuera de la India tiene que ver con que la alimentación del ganado del cual se obtiene esa leche muchas veces es
a través de sangre de otros animales, a través de carne de otros animales, y entonces en el público indio, que tiene más asociado el consumo de leche a un ganado que tiene un consumo vegetariano, por así decirlo, se roza ahí un tema religioso y tradicional muy importante. Y entonces esa insistencia de Estados Unidos es un desconocimiento, o en todo caso un no me importa, de un elemento tradicional que es definitorio en estas identidades colectivas. Entonces yo el ejemplo que digo es, no sé si se trata solo de soberanismo, acá hay un peso muchísimo más, que va más lejos de eso, que es una cuestión constitutiva en términos identitarios. A eso me interesante el sesgo civilizatorio y cultural que le das, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, bueno, que es medio como suena muy occidental mi pregunta. No, iba a decirte que hubo un cambio muy importante de la época de los Gandhi, de Sonia Gandhi, no del famoso Gandhi, sino de la familia de Indira Gandhi, Sonia Gandhi, que eran como, por decirlo rápido, estado de bienestar, y Narendra Modi, que uno lo asocia más a otro tipo de economías más del tipo neoliberal. Por eso te decía que es como muy occidental mi pregunta. Pero lo que a mí me interesaría saber, Lía, es en qué situación se encuentra India, porque siempre tuvo una proyección muy importante hacia la Unión Soviética, como una identificación, y ahora está en una situación, me parece a mí, como intentando no cuadrarse ni por el lado de Rusia ni para el lado de Estados Unidos. ¿Cómo ves vos esta India de hoy en relación a eso, en relación a las potencias y a los BRICS, por supuesto? Bueno, eso que vos decís es una característica central de lo que es la política exterior de la India, que es la famosa autonomía estratégica que mantienen a morir. Lo que pasa es que en la época de Nehru, que es la primera época de la India como Estado independiente, se manifestaba, que es lo que conocemos todos en general, por un no alineamiento, ¿no es cierto? El movimiento de países no alineados, el primer ministro Jawaharlal Nehru como uno de los grandes líderes que funda eso, y la India muy pegada a esa imagen. Ahora, con la llegada del BJP al poder, que es el partido que está en el poder en este momento, que encuentra a Narendra Modi en su tercer mandato, él está como primer ministro desde 2014, y que en 1998 tuvo otro gobierno importante, antecedente de él, de su mismo partido, que rompe, como bien dice Telma, con esa hegemonía muy grosera que tenía el partido del Congreso. Lo que hay es un paso de esa autonomía estratégica ya no a un no alineamiento, sino multi-alineamiento. Claro. Y acá nosotros nos encontramos con un Estado indio que tiene una actitud que probablemente sea muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tengamos un ejemplo gráfico. En el gobierno anterior, Santiago Cafiero estuvo en un momento de visita en la India, se formó un comité de apoyo a Malvinas, etcétera, etcétera, con distintas figuras destacadas, entre ellas la nieta de Gandhi, y resulta que hacía 2 días se había ido el que en aquel momento era el primer ministro de Inglaterra, ¿verdad? La India no encuentra ningún tipo de roce, de ruido, de cosa terrible en mantener una relación absolutamente separada con 2 países, de manera tal que mantiene esa autonomía estratégica que mencionaba Telma, esta vez con múltiples alineamientos, porque sale a un mundo absolutamente diferente de aquel otro momento histórico que mencionábamos con Nehru. Con respecto a, en su momento, la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Bueno, gran socio, apto para todo clima, desde la época de Indira Gandhi. Estados Unidos hasta ese momento siempre se inclinaba por Pakistán, notoriamente, y ahora volvemos con estas costumbres, por así decirlo, de manera tal que la relación excelente que Narendra Modi tiene con Putin traduce la relación que India tiene con Rusia. Digamos, si no estuviera Modi, estaríamos en la misma situación. Porque además, Rusia no es en este momento solamente el mayor proveedor de armas que tiene India, y esa también es un espacio de disputa de Estados Unidos, que presiona para que India le compre más armas a ellos
que a Rusia, Claro. sino que tiene apoyos en el ámbito internacional, del mismo modo que Rusia se encuentra apoyado por India en el ámbito internacional, en determinadas posiciones, en no denuncias, etcétera, etcétera, pero además en el tema de la defensa han emprendido construcciones conjuntas. Por ejemplo, generaron un misil común, que es el misil Brahmo, que le están vendiendo a Filipinas, ¿no? Entonces quiero decir, esa relación, yo diría que es una relación en la que yo sugeriría humildemente a todo actor internacional que no se meta ahí, porque es una relación sensible, profundamente valorada por Modi, y creo que la reacción de Modi frente a todo este tema coyuntural en el cual se supone que Estados Unidos critica duramente la compra de petróleo barato, es la triangulación. Exactamente. En realidad, digamos, solo puede ser contestada como Modi lo está haciendo. Efectivamente, nosotros no podemos romper nuestro vínculo con Rusia, no lo vamos a hacer de ninguna manera. De hecho, ya han anunciado tanto Putin como Modi que Putin va a venir de visita a la India, que también es una manera de decirle a India: la orden de detención que hay para Putin no es un problema que acá nos no se va a compete cumplir. Pero Lía, para concluir, porque se nos va el tiempo, una palabrita sobre esto, lo más actual, porque también tengo entendido de que las presiones de los aranceles de Trump contra India un poco hacen algún ruido, a pesar de que tienen esta relación estratégica con la Federación de Rusia, y así quedó demostrado con esto que vos decís, que se anuncia la visita de ni más ni menos de Putin a la India, pero a pesar de eso se anuncia que se corta la compra de petróleo a Rusia, es decir, este rol que estaba jugando la India de triangular la venta de petróleo ruso hacia otros países por las sanciones que pesan sobre Rusia, que le impiden vender gas y petróleo por ejemplo, a países de Europa, y que se triangulaba a través de India. Tengo entendido de que, no sé si es cuán real es, pero que se anuncia la suspensión de la compra de petróleo a Rusia. En realidad la triangulación, porque hubo una gran crítica de Estados Unidos, porque las refinerías indias, que tienen también un trabajo conjunto con empresas rusas, efectivamente permitían esa compra que hace Europa. Bueno, respuesta de India, para hacerlo breve. En primer lugar, la denuncia de la hipocresía de esta suerte de castigo que implican estas tarifas. En principio, Jaishankar, la voz más vocal de todo eso, diciendo que por un lado, tanto Europa como además Estados Unidos siguen comprando elementos específicos de Rusia, pero en el caso de ellos eso siempre es nombrado como una necesidad específica y de carácter estratégico, y en cambio lo de la India es apoyado por una cuestión moral. Si esto puede afectar efectivamente la relación, el lugar de India, bueno, en primer lugar va a tocar ese acuerdo bilateral de comercio en el cual están trabajando, ese tratado de libre comercio que están trabajando Estados Unidos e India, y que piensan llevar a $500.000 millones para el 2030. Y en todo caso va a afectar a ambos. ¿Qué sectores va a tocar específicamente antes de tener el 50% de tarifas, cuando estábamos en el 25%? Sin dejar de decir que también India es un mercado difícil de acceder, a pesar de que está ofreciendo algunas cosas a cambio. Bueno, va a tocar productos farmacéuticos, que tienen una participación dominante en Estados Unidos. Va a tocar el sector de textiles, pero eso también va a tocar a competidores en el sector de textiles de India en Estados Unidos, como Bangladesh, Sri Lanka y Vietnam. Los productos agrícolas, por supuesto, que están marcando un desencuentro importante, por esto que yo les decía. Y finalmente los componentes informáticos y electrónicos, donde lo que queda afuera de esas tarifas es hasta el momento el tema de los semiconductores, que por supuesto a Estados Unidos le interesan de manera particular. Yo de todas maneras lo que sí creo decir, y ya los dejo en este final, es el hecho de que yo lo que esperaría es saber cómo se desarrolla el encuentro del 15 de agosto entre Trump y Putin, a ver cómo se reacomodan estas cosas. India tiene un tenor de no ir al choque, solamente levanta la voz
cuando lo ponen contra la pared o pretenden ponerlo contra la pared. Yo confío en que la necesidad explícita también de la economía interna de Estados Unidos, que no está en una situación floreciente precisamente, se siente a revisar junto con India esta posibilidad de llegar a 500.000 millones de intercambio bilateral en el 2030. No me parece tan simple romper todo eso, menos cuando avanzamos a la reunión Putin-Trump, que implica muchas lecturas subyacentes, ¿no? No quiero hablar ni de derrotas ni de nada, pero sí me parece que se está reacomodando el tablero y que necesitamos esperar un poquito para ver cómo bajan las aguas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lía. Hablábamos con Lía Rodríguez de la Vega, que es licenciada en Estudios Orientales, doctora en Relaciones Internacionales y vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a una tanda que acá nos matan Cristina y Leandro y enseguida volvemos con más diálogo internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López, los domingos a las 23 por AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM 530, somos radio, somos Eve. Sí.
Estamos en Diálogo Internacional y bueno, ahora nos vamos rumbo a nuestra América porque bueno, vamos a retomar el tema de la lucha en Panamá y por eso nuestro último entrevistado del programa, muy importante, Atilio Borón, ¿lo querés presentar a nuestro entrevistado que ya está conectado con Diálogo Internacional? Es un placer y un honor darle la bienvenida en esta radio a Saúl Méndez, que es el secretario general del sindicato más importante que hay en Panamá, sin desmedro de otros esfuerzos sindicales muy significativos, pero el SUNTRAX es el gran sindicato único nacional de trabajadores de la industria de la construcción. Bueno, Saúl, cuéntanos, ¿cómo está ahora la cosa? Sé que la represión ha sido muy fuerte, hay protestas muy grandes, Mulino ha asumido casi una política dictatorial. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, Atilio, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que contigo están en cabina en estos momentos, al pueblo de nuestra América y en particular al pueblo argentino. Decir que en Panamá vivimos en estos momentos un gobierno en el que ha violado la Constitución y la ley, una brutal represión contra la población, contra los trabajadores, contra Suntra, el sindicato, le han cerrado las cuentas, han clausurado una cooperativa que también es de los trabajadores de la construcción, han abierto procesos, los famosos lawfare que conocemos, han abierto 2 de ellos, hay más de 120 trabajadores, dirigentes intermedios y dirigentes nacionales que estamos siendo procesados penalmente, se ha penalizado la protesta social, se ha asesinado a una niña de 1 año y 8 meses con gases lacrimógenos, a 2 indígenas más, en la brutal represión. Tenemos en el caso de Suntra, del compañero Jaime Caballero, que es el secretario de Relaciones Internacionales, está detenido en una cárcel de máxima seguridad. La ley panameña establece que cualquier persona investigada debe estar en una cárcel distinta, pero a él, Mulino, ha ordenado encerrarlo en una cárcel de máxima seguridad donde hay delincuentes de los más importantes pandillas y demás que existen en el país, de peligrosidad, lo cual pone en peligro, pues obviamente, su vida. Caso del dirigente histórico de Suntra, Genaro López, hombre de 71 años, que también fue encarcelado en la misma cárcel. Luego, en una apelación, se le dio una medida cautelar de estar en su casa por cárcel, con un brazalete electrónico en el pie. En el caso del compañero Erasmo Cerrut, que está en la embajada de Nicaragua, se le ha dado el estatus de asilado, y en mi caso que salí asilado hacia Bolivia, y naturalmente toda esta represión lo que implica es que la lógica con la que está actuando Mulino es servir a los intereses norteamericanos con el tratado que firmó, que llaman Memorándum de Entendimiento, que viola la Constitución y viola las leyes en Panamá, para restituir 3 bases militares estadounidenses en nuestra república, en el caso de Darién, en el caso de Colón y en el caso de Panamá. Ha impuesto una ley que reforma el sistema de seguridad social para privatizar los fondos, para hacer precarias las pensiones, para que la materialización de la seguridad social se vea mercantilizada, como es lo que usualmente ocurre en estas reformas que se han implementado neoliberales. Piensa adelantar un embalse donde van a desplazar a campesinos e indígenas que han vivido en el río Indio toda su vida, y pretende reaperturar la mina de Donoso, que tenía la empresa transnacional First Quantum, en un contrato ilegal, inconstitucional. El último contrato violó 25 artículos de la Constitución en un fallo de la Corte, pero Mulino pretende reaperturar esta mina, violando el fallo. ¿Qué es la mina esa? ¿Qué produce la mina? Produce cobre en esencia, pero están sacando distintos materiales, entre ellos oro, que no reportan al país. Era un vulgar saqueo, una colonia que se había instalado también en la provincia de Colón, en lo que era en ese momento el distrito de Donoso. Y naturalmente eso para beneficiar los intereses de la corporación transnacional, pero también de la oligarquía corrupta panameña, que ha estado usufructando de este desarrollo, porque son 10 familias socios de la transnacional minera y pretenden pues imponer esta situación. A eso se suma lo que ha sido han conculcado los derechos y garantías fundamentales de la población panameña,
han violado, como reitero, la Constitución y la ley. Mulino ahora hace gala de un procurador títere que nombró en la Procuraduría General de la Nación y que sirve para perseguir judicialmente a los dirigentes de Suntra. A eso le sumamos 700 docentes que fueron destituidos en medio de la huelga y más de 3.000 presos en toda la jornada de lucha que hemos estado llevando adelante. En esas condiciones estamos en Panamá en estos momentos, en el que la persecución no cesa. La ministra del Trabajo ha presentado una demanda de disolución de Suntrax. Por primera vez en la historia del país se presenta una demanda de esta naturaleza, otro lofer, tratando pues de eliminar a lo que ellos entienden puede ser la organización que junto al resto de las organizaciones del Movimiento Popular del Pueblo Panameño libra las más importantes y gloriosas jornadas de lucha junto al pueblo, enfrentando el modelo económico neoliberal fundamentalmente. Así que esa es la situación que se está viviendo en el pueblo panameño. Reitero, los exilados, los perseguidos políticos, los presos políticos que tenemos, es parte pues de toda esta trama montada desde el poder. Recuerdo e informo a tu audiencia, el 12 de febrero, en medio de una protesta que desarrollábamos en el proyecto de construcción de un nuevo hospital que se llama Hospital del Niño, allí Mulino dio la orden y planificó a días de que llegara el canciller norteamericano una represión que en estos momentos ha judicializado 83 trabajadores de ese proyecto, pero además ahí dijo que iba a utilizar el poder del Estado para minimizar a Suntra. Y es lo que ha estado haciendo en función pues de lo que estamos planteando. Nos hemos planteado resistir junto al pueblo para avanzar y vencer, que es el objetivo nuestro, esta embestida brutal. Mulino es un dictador, prácticamente un estado de facto ha instaurado en función pues de toda la situación que acabo de narrar que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, Saúl, dime, había una preocupación en un momento de que Estados Unidos pudiera avanzar en la recuperación del control del canal y apoderarse también de los dos puertos, ¿verdad? El de Balboa y el que está en el otro lado, que es Sebastián, se llama. Claro. El de Cristóbal. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? ¿Ha habido algún cambio o todo aquello quedó en puras palabras? No, de hecho se firmó el memorándum de entendimiento. Los lacayos, encabezados por Mulino, han vendido la soberanía nacional. En medio de la lucha que librábamos, yo presenté una querella penal contra Mulino en la Asamblea Nacional, que es la que juzga al presidente, y esta querella está fundamentada en la violación del artículo de la Constitución, el 191, que establece que el mandatario es responsable penalmente si lesiona la soberanía, y lo remite al Código Penal, que en el artículo 425 indica que este tipo de delito, de lesa patria o de vende patria, debe ser sancionado con 20 o 30 años de prisión si lo comete un funcionario público, y en este caso lo está haciendo Mulino, lo está haciendo Fran Ábrego, que es el ministro de Seguridad Pública, y lo está haciendo el ministro del Canal y Casa, que son los que se han prestado para que retornen bases militares a Panamá. ¿Qué pasa? En el caso de la antigua base de Rodman, es una base aeronaval norteamericana que está en el Pacífico, y en el caso de la de Sherman, que está en Colón, también era una base militar que da hacia el Atlántico, hacia el Caribe. Así que tenemos presencia militar norteamericana, tenemos en estos momentos, quiero decir, entre comillas, haciendo ejercicios, pero que en las bases estas que están restaurando, naturalmente la presencia se va a hacer de forma permanente. Es decir, que se ha violado el Tratado del Canal y el Tratado de Neutralidad, que establece claramente que Panamá está abierta a todos los países del mundo para que por allí pasen los barcos. Y la neutralidad implica no involucrarnos en conflicto alguno, ni tomar partida en los conflictos, ya sean regionales o globales, y los norteamericanos han logrado lo que quieren. Esas tres bases que ya he mencionado, dos de ellas en Panamá y Colón,
y la otra en la provincia de Darién, que es la que hace frontera con Colombia, por el tema de migrantes y la falsa lucha contra el narcotráfico y demás. Entonces, digamos que están tomando posición estratégica del país, del canal. Lo que sí se detuvo fue la venta por parte de la Hutchison, de la concesión, porque la Hutchison no es dueña del puerto de Cristóbal de Balboa. Ellos tuvieron una concesión que la corrupción que carcome la institucionalidad del Estado panameño llevó a que el presidente que salió prorrogara ese contrato por 25 años más en condiciones totalmente leoninas. Sin embargo, China, en la disputa que tiene con los norteamericanos, obliga a la Hutchison a no vender a una empresa norteamericana, a la BlackRock, casualmente, los puertos. Y entonces eso está en esas condiciones en estos momentos. Compañeras. Sí, bueno, qué impresionante el panorama. Igual me quedo con tus palabras que dijiste que se estaban desplegando gloriosas jornadas de lucha. También hace unos años se desplegaron contra la minera. Bueno, viene, ¿no? Panamá de año en año levantándose el pueblo en condiciones dificilísimas porque es histórico, ¿no? Estados Unidos pretende adueñarse directamente de Panamá, el control del canal. Ahora, en ese marco de las luchas me interesa relatar donde, bueno, están queriendo anular a la organización, a la principal organización popular, que es el Suntrax, y toda la persecución política contra ustedes, pero está la Alianza Pueblo Unido por la Vida, ¿no? ¿Verdad? Es la que está llevando, te pregunto, es la que está llevando adelante estas luchas, la que está convocando, te pregunto también, ¿es una instancia unitaria? ¿Convoca a la diversidad de los sujetos populares panameños? ¿Cuánto apoyo tiene en la población? Si tiene también algún apoyo en las capas medias o en alguna parte del empresariado como para quebrar algo de esa oligarquía tan cerrada panameña que pueda tener, también te pregunto, algún tipo de interés nacional o no, o está completamente entregada. Y después te quería preguntar también del tema de la gravedad en Boca del Toro, pero te dejo con estas otras preguntas. Sí, por supuesto. Primero, indicar que la Alianza Pueblo Unido por la Vida ha sido la organización que ha convocado, digamos, a las organizaciones más importantes del pueblo panameño, entiéndase docentes, trabajadores, distintas organizaciones de obreros, centrales obreras como CONUSI, Convergencia Sindical, la CGTP, Suntrat y otras, y también las organizaciones docentes, digamos, más importantes están en la alianza, sector de las comunidades también están ahí, o sea, comunidades organizadas, el sector de estudiantes también convergen en la alianza, y el año 22, el año 23 es la alianza la que lleva adelante. En el 23 la jornada en defensa de la soberanía nacional y la derrota del proyecto minero de Cobre Panamá, como se conoce, que tiene la transnacional First Quantum. Y en el año 22 una lucha que llevamos adelante por el alto costo de la vida, el alto costo de los medicamentos, los alimentos, la electricidad, el combustible, etcétera. Y ahora en el año 25 llevamos también adelante esta jornada junto a otras organizaciones y comunidades del pueblo. Comunidad como la de Arimay, por ejemplo, que es una comunidad indígena en Verá, que está en el Darién también, comunidades Nove Buglé, que lucharon desde la provincia de Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, que has mencionado, en el que en efecto desde el punto de vista comunal también se desarrolló. Las encuestas indican que la lucha que llevamos adelante, las organizaciones y el pueblo cuentan con un apoyo de arriba del 69% de la población panameña. Y eso es importante, porque en el caso de Mulino, por ejemplo, cuenta con menos del 7% de aprobación popular. Es decir, en un año se descalabró un gobierno que acaba de llegar, y naturalmente eso tiene otra connotación que es de carácter política. Mulino por sí solo no llegó al gobierno, llegó de la mano de un condenado por corrupción, Martinelli, que hoy está en Colombia, dado que con todo y condena se le dio salvoconducto para salir hacia Colombia, lo cual por delitos comunes no hay este tipo de situación. Sin embargo, un gobierno corrupto protege a un corrupto condenado pues por ese acto. Así que digamos que es Martinelli que con un 34% de la población logra
que Mulino sea presidente, y se ha agendado pues toda esta brutalidad con la que se desarrolla el gobierno de Mulino. Ahora, también otros sectores, las capas medias, sectores cristianos y población en términos generales han apoyado la lucha que hemos llevado adelante este año y los años anteriores. Bien. Bien. No sé si, Telma, quieres agregar alguna pregunta muy breve porque estamos casi sobre la hora, o Saúl, algún mensaje especial que tú quisieras hacer llegar a nuestra audiencia. Sí. O cómo va a seguir, sí, ¿no? Le dejo el mensaje de Saúl. Sí, cómo va a seguir la lucha, cómo ven ustedes que cuál va a ser el desenlace de esta lucha que están desplegando, ¿no? Teniendo enfrente semejante enemigo, el imperialismo en el territorio. Sí, es un desafío. Panamá, bueno, ese ha sido un mal congénito desde 1903, cuando se separó de Colombia. Los norteamericanos estuvieron detrás de ello. Eso no desconoce también la diferencia entre el Istmo y Bogotá. Sin embargo, esa oligarquía corrupta en 1903 entregó la construcción del canal, áreas adyacentes y bases permanentes en el país. El pueblo panameño, a través de su jornada de lucha, logró recuperar el canal, la salida de las tropas del país. Sin embargo, esa misma oligarquía vendepatria pues siempre actúa de la manera en que ha actuado. Nosotros, la población y las organizaciones, seguimos en resistencia en estos momentos. Esto no ha terminado. La embestida ni la lucha ha terminado. Nosotros estamos en un proceso de consolidación de los esfuerzos que venimos desarrollando, de unidad con el resto de las organizaciones, porque todavía, a pesar que se impuso la ley 462, que es de reforma a la seguridad social, y a pesar de que se firmó el memorándum de entendimiento con los norteamericanos, no significa que la población esté contenta con lo que está ocurriendo. Así que nueva jornada de lucha se avecina, y naturalmente el mensaje al pueblo panameño y a la patria grande: primero, agradecer toda la solidaridad que hemos recibido de las organizaciones populares, personalidades, organismos sindicales, y también pues decir que vamos a seguir luchando y estamos en resistencia. Y naturalmente los enemigos son poderosos, pero hay un pueblo que tiene dignidad y que reclama su soberanía, su autodeterminación, y que propugna por una mejor sociedad para los panameños. Así que ese es nuestro objetivo: agradecer la oportunidad y terminar diciendo que en Bocas del Toro, que lo mencionaron hace un rato, allí se suspendieron las garantías constitucionales, ahí se vejaron a las mujeres, tremendo, se encarcelaron a personas, se asesinaron. Hay desaparecidos, ¿verdad? También hay personas que se dan por desaparecidas. Se reconocen 3 muertos oficiales, pero en la morgue hay 20 que no retiran los cadáveres de esa provincia. Hay gente que tomó la montaña para evitar la represión, y todo eso sigue en el tintero frente a una situación brutal como la que ha desatado Mulino, que está al frente del gobierno, y un gobierno que hemos catalogado como un gobierno dictatorial, porque para poder imponerse como lo están haciendo, lo hacen por la fuerza y no porque el pueblo avale la política que está llevando adelante. Tremendo. Agradecer a la entrevista. ¿Hay una página en la cual podamos seguir la información sobre el Suntrax porque estuve viendo la de ustedes, creo que la han bajado? ¿Hay alguna otra? Está en redes sociales. Hay en estos momentos estamos operando son las redes sociales. Suntra Panamá en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales, y también Claridad Panamá es otra en la que estamos operando. No tenemos una página, pero la página en efecto ha tenido los problemas que se han mencionado, y tendremos que actualizar esa situación. La persecución va en serio, realmente es una dictadura. Muchas gracias por esta denuncia en ese lugar tan paradisíaco, en esas islas, Boca del Toro, realmente torturas, desapariciones. Bueno, abramos los ojos y sigamos ahí hermanándonos con las y los panameños. Muchísimas gracias, Saúl Méndez. Hasta pronto. Gracias por la oportunidad, un abrazo. Gran abrazo. Enorme abrazo. Seguimos en la lucha, así es. Estábamos hablando con el líder del Suntrax de Panamá, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, el sindicato más importante, todos los líderes perseguidos. Bueno, realmente es impresionante, ¿no? Lo que se está viviendo ahí, y hay que estar bien atentas. Seguiremos con este tema desde Diálogo Internacional, pero se nos va el programa.
Así que vamos a agradecer a tantos mensajes de tantas y tantos oyentes. Nos están pidiendo el libro, nos están pidiendo las entradas, nos dicen cosas lindas. Bueno, estuve viendo a algunos oyentes estos días, ayer en una actividad de la radio, a Leo de la Matanza, el otro día también me lo encontré en la cena MAC de Rinconet y de Amado a Mario de Mataderos, que siempre nos escucha y le encanta el programa. Bueno, aprovecho para mandar saludos. Y vamos a entonces ya mismo a ver quién tiene quién ha ganado las entradas para ver la obra de teatro El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado, para el sábado 23 del 8. Acá nuestro productor me pasa. Chan, chan, chan. La ganadora es Laura de Pompeya. DNI terminado en 562. Vas directamente, Laura, ese día, un ratito antes de la función, a retirar las entradas al Centro Cultural de la Cooperación. Y también vamos a ver quién es la o el ganador del libro que estamos sorteando. Es Manual del Economista Serio, de Sebastián Fernández, más conocido como Rinconet, y Mariano Kestelboim. Lo ha ganado Beto de Liniers. Beto de Liniers, podés ir a retirar esta semana este libro en la librería Badaraco, en la avenida Entre Ríos 921 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El libro nos ha cedido gentilmente, como cada sábado, la editorial Peñalillo Olillo Continentes. Jorge Gurbanov, muchas gracias. Bueno, se nos va el programa, como siempre nos quedan un montón de cosas por decir. Realmente esperemos que también la pesadilla en Argentina se nos vaya empezando a acabar con este presidente miserable que tenemos. Un datito interesante, Telma, que te acordás que charlábamos hace un ratito, no nos quedó el tiempo para hablar, pero bueno, porque es un programa de política internacional, pero es interesante que estos señores que rodeaban al presidente nefasto en su cadena nacional de ayer, todos los señores, ¿no? La comunidad de varones patriarcales de ultraderecha, todos, es una información que nos brindó Juliana Marino, nuestra querida Juliana Marino, todos, menos él, que era de otra corporación, todos ex empleados del JP Morgan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí te indica, ¿no? De a qué intereses representan, y no son los intereses nacionales. ¿Quién lo mandó a hablar, a hacer una cadena nacional a Milei? Los cuatro jinetes del apocalipsis que estaban detrás dijeron quién. ¿Qué te parece, Atilio? No, me parece que realmente lo de ayer, además, la sarta de errores, barrabasadas y desinformación que hizo gala el presidente. Una sola cosita, un minuto. Sí. Hay solo 3 países en el planeta de los 193 que tienen superávit fiscal. Son Australia, Noruega, y el tercero es Dinamarca. Nadie más. Estados Unidos no lo tiene, Francia no lo tiene. Por eso, y ese vende la creencia estúpida de que no, esto se maneja como una empresa, tiene que dar ganancia. Esto es un absurdo. Ningún país, salvo esos 3 en el mundo, tienen superávit fiscal. La Argentina quiere tenerlo y el precio lo estamos pagando ahora. Bueno. Así es, no, nada, me despedía. Nos despedimos. Y ya estaba pensando en el programa que viene. A ver, ¿cómo se llama? Claro. Ese excelente programa, no se lo pierdan. El tango será popular o no será nada. Y a coro con Telmi. Hasta el sábado que viene. Bueno, chau Telmi, chau queridísimo Atilio, besos a Fede, besos a Marce y nos despedimos hasta la victoria siempre.